Bueno, muy bien, son las 7 de la tarde, 3 minutos. Estamos actualizando toda la información. Debate económico es lo que arranca ahora. Empezamos a poner numeral remix político porque también empezamos a adelantar lo que va a pasar con la política acá en la República Argentina. Siempre lo debatimos todos los fines de semana, tanto los sábados como los domingos. Es una mesa de economistas. Realmente va a ser muy interesante todos los temas que vamos a estar disparando en este momento. Bienvenido, Damián Dipache. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Nico? Gracias, bienvenido. Bien, le voy a dar la bienvenida por primera vez a Leandro Chicharelli. Sicarelli, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bienvenido. Bueno, también está Iván Carrino, que ya ha venido, y también Pablo Anino. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal, Nico? Bienvenidos a todos. Un placer siempre que vengan acá el fin de semana. La verdad que tengo varios temas. Quiero empezar a preguntarles, el primero, lo contaba en uno de los temas centrales en el noticiero, tiene que ver con el tema de las importaciones. Hay un informe de la Cámara de Importadores de la República Argentina que indica que se registró el doble de asociados desde diciembre del 2015 a esta altura del año. ¿Qué está pasando con las importaciones? Mirá, justamente esta semana salió el informe del INDEC sobre el intercambio comercial argentino. La balanza comercial se está recomponiendo lentamente, creo yo, producto de la recesión, pero en el medio de esa recomposición muy leve del intercambio comercial, lo que está cayendo sobre todo son los bienes de capital, ¿no? Mientras el gobierno promete una lluvia de inversiones, se están cayendo el ingreso de bienes de capital y por otro lado los bienes de consumo están subiendo. Es decir, que aún en una situación recesiva del país, donde cae el consumo general del país, los bienes de consumo externos están aumentando, o sea, están ingresando muchos bienes de consumo externos, es decir, que está habiendo una suerte de sustitución de importaciones al revés, se reemplaza producción local por producción extranjera. Eso es lo que se está viendo, al menos en los datos oficiales del INDEC que salieron esta semana. ¿Cómo hace el comerciante, Iván, para competir con los precios de los productos que se están importando? Digo, los valores que a veces hasta ciertos productos del exterior terminan siendo mucho más baratos que los nuestros. Sí, bueno, a ver, ¿cómo hace el comerciante? Hay que ver, tiene que innovar, tiene que invertir, tiene que adaptarse a la coyuntura, es complicado. ¿Cómo hacen en otros países del mundo? Bueno, digamos, porque también a veces se le pone como un manto de miedo a esto de las importaciones, o como si las importaciones fueran algo, digamos, externo a la cuestión de los ciudadanos argentinos que están comprando efectivamente cosas del exterior. Ahora, ¿qué podría estar bueno para que podamos competir más? Bueno, en general, bajar impuestos, desregular, digamos, esas cuestiones son favorables para los productores nacionales para que puedan tener una mayor competitividad. ¿Crees que es bueno, digo, la apertura de importaciones es una buena medida? Y teníamos un comercio totalmente restringido y eso genera pobreza. Cuando vos no podés comprar algo más barato afuera, lo tenés que comprar adentro, eso que compras adentro tiene menos competencia, probablemente es de menor calidad y el precio es más alto. Entonces, a ver, Damián, yo te escucho, Iván, cuando decís que la realidad que estábamos retrasados, es verdad, no estábamos muy cerrados al mundo, pero ten en cuenta lo siguiente, que la realidad que Macri prometió un cuadro macroeconómico que no se está dando. Tenés una inflación del 42% interanual, un déficit fiscal del 6,6%, una caída del producto del 1,5%. Es decir, me parece que no es el mejor momento para abrirse al mundo, porque la realidad que el retraso de la productividad y competitividad de nuestra industria en relación a otras partes del mundo, claramente estamos en desventaja. Claramente esto no es un tema que le teníamos que endilgar al gobierno de Macri. Claramente venía de arrastre. Pero me parece que este no es el mejor momento. Y me interesó lo que dijeron recién respecto de la entrada de bienes de consumo y bienes de capital. Eso es clave. Básicamente, a ver, ingresan muchos bienes de consumo y cuando hablamos, Nico, de lo que son bienes de capital, es que hay un empresariado local que no tiene expectativas en la inversión privada. Bienes de capital, ¿sabes qué es? Es máquinas. A ver, para explicarlo sencillo, Damián, y ya voy con vos, Leandro. Esto que está pasando con el tema de las importaciones, ¿a qué tipo de sectores favorece y a qué tipo de sectores perjudica? Bueno, favorece a los que tienen intermediación comercial, porque claramente tienen un margen de ganancia respecto de esa importación y claramente perjudica a la industria nacional. Ahora, vos tenés que tener una apertura de importaciones en nuestro mercado local
pero no está bueno cuando tenés mucha apertura de ¿Pero importaciones. limitada, controlada? ¿Cómo debe ser? No, de hecho existe el CIMI, que es, digamos, son licencias no automáticas. Y para que te des una idea, en bienes de consumo, en realidad estamos a la misma altura del año 2013. Y en términos nominales, la realidad que como el mercado internacional está muy deprimido, los valores absolutos han sido menores que otros años. Pero en definitiva, acá lo importante es cómo hacemos para incrementar esa inversión productiva y la incorporación de bienes de capital para mejorar la productividad y competitividad del mercado interno para poder competir con esas importaciones. Porque claramente tenemos que ir hacia un proceso de apertura, digamos, de equilibrio en los mercados. A ver, Lando. No, creo que un poco retomando lo que mencionó Pablo y mencionaron acá recién, en primer lugar, mirar el balance comercial hoy es sintomático porque todos los productos que están atados al crecimiento industrial, las importaciones cayeron, es decir, que es un síntoma de que la industria no está creciendo. No solo bienes de capital, sino partes y piezas y demás. Y también es sintomático que estén aumentando los bienes de consumo o autos terminados, 30% interanual, lo cual en un marco de contracción del mercado interno es una proporción enorme y totalmente justamente desproporcionado, digamos. Y la producción nacional en esta situación compleja, aparte se le suma ahora también que va a tener que competir con productos importados que antes no estaban. Y una cuestión, que esto ya tiene que ver un poco más por ahí con el desatino de la medida y esto que vos preguntabas, hasta qué punto y cuándo. Estamos en una situación internacional muy compleja. Digamos. La demanda global viene cayendo, o sea, está creciendo a ritmos cada vez decrecientes. Los últimos años directamente cayó, es decir, el mundo cada vez comercia menos. Con lo cual es muy notorio de que hay un montón de países, caso los del sudeste asiático, e incluso economías desarrolladas como Europa y Estados Unidos, que tienen excedentes, productos excedentes, digamos, que están dispuestos a colocar en cualquier mercado que se abra el precio que sea. Exactamente. Por eso digo, esta medida lleva justamente a contramano de lo que está pasando en el mundo. Sí, no. A ver, para mí hay que precisar muchas cosas, ¿no? Pero voy a hacerlo sintético y en 3 puntos nada más. Hace 5 años que la industria está estancada. O sea, la industria que todo el mundo quiere defender no crece hace 5 años y las importaciones estaban casi totalmente frenadas por un sistema de control de cambios y un sistema de declaraciones juradas de importación, que frenaban las importaciones. Y, sin embargo, tuviste industria estancada. El PBI estancado, no creció y teníamos inflación altísima con economía cerrada. Entonces, ¿dónde está el beneficio de la economía cerrada para la industria y para el crecimiento económico? Yo por lo menos no lo veo. Y el segundo punto que quiero tocar es esto de que ahora se argumenta que tenemos que frenar importaciones porque estamos en crisis. No, para nada. En los Estados Unidos, cuando se dio la crisis, fabulosa crisis del 1930, el gobierno decidió hacer una salida keynesiana de gasto público, déficit fiscal y, que esto no es keynesiano, pero no importa, y freno de las importaciones. Hoy por hoy, miran los economistas lo que pasó y se dan cuenta de que ese cierre de las importaciones demoró la salida de la recesión una buena cantidad de años. Entonces, tampoco me parece válido el argumento de que porque estamos en crisis tenemos que frenar las importaciones. Pablo. No, sí, que hay una crisis internacional, es claro, hay una desaceleración económica de años, la crisis que emergió en 2007-2008 no ha terminado, China se desacelera, Estados Unidos crece muy poco, la Unión Europea está prácticamente estancada con crecimiento cero y en esa situación mundial es muy difícil y sobre todo lo que ocurre en Brasil, ¿no? En Brasil la mejor perspectiva para el año que viene es que crezca 0,5%, es decir, que Argentina en esa situación es muy difícil que logre crecer. Ahora, las políticas que tomó el gobierno agudizan y el problema de las importaciones es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque quieren hacer, mediante la utilización de los mecanismos de mercado, un disciplinamiento interno que empieza por sectores pequeños y medianos productores, pymes, industriales y demás, donde ahí hay un mundo muy grande, pero termina sobre la clase trabajadora, porque la caída de la producción de esas empresas terminan en despido, en desocupación, en bajas de salario. No es nuevo el disciplinamiento de sectores de la clase obrera mediante el ingreso de importaciones. Y no es nuevo con este gobierno, pues ya lo vimos con el gobierno anterior, en 2014, en la empresa Lear, se intentó atacar la organización interna de los trabajadores, se intentó hacer una reestructuración de la producción de toda la fábrica, promocionando el ingreso de importaciones que venían de Honduras y de otros
países. ¿Por qué? Porque se necesitaba atacar las condiciones laborales. Ahora, entonces hay que pensarlo de conjunto, y los datos que hemos visto estos días del INDEC, no de las importaciones, del intercambio comercial, sino el reconocimiento de una crisis laboral muy importante, tienen que ver con la situación recesiva, donde el ingreso de importaciones es una de las partes, pero la otra parte el ataque al salario. Ya me meto con el tema del desempleo, va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando obviamente hoy y que preocupa y mucho en la República Argentina. Lo hemos charlado ya fines de semana donde han venido ustedes, el tema de los nuevos pobres que está pasando, y que los informes de los indicadores, por ejemplo, la Universidad Católica Argentina, que señala que hay 1.400.000 nuevos pobres, también preocupa y mucho, a una realidad donde parece que desde la vuelta de la democracia hasta ahora lo que ha pasado con la pobreza en Argentina es que ha ido en aumento constantemente. Digo, no hay política que se haya fijado, si bien hay ciertos niveles de reducción, la cantidad de pobres que hay en el país es realmente sorprendente. Quiero que vayamos a la escala motriz de la producción argentina, al tema de las pymes. Hay un textual, un título en ámbito financiero que habla que en julio la producción en las pymes, ponémelo ahí en ámbito, ha caído casi un 7%, más de un 7%. Acá está, mirá, la producción de las pymes industriales cayó un 7,8% en julio, casi un 8%. ¿Cuánto representa esto? A ver, Damián. Y tiene una contracción, este es un informe de CAME, ¿Sí? Tiene una contracción en lo que va de los primeros 7 meses del año del 5,8%. Y la realidad que ahí es preocupante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estás viendo es que esas expectativas respecto de la inversión productiva en el sector industrial no se están dando. Entonces, la realidad es que cuando hablamos de importaciones, vos para crecer un punto en el producto necesitas 3 de importación de bienes de capital. Porque obviamente Argentina necesita claramente equiparse para mejorar la escala de producción. Pero hoy se importa hasta zanahoria en la Argentina. Bueno, Digo, por eso cerdo, mismo, zanahoria. Vos importás peras, manzanas y no se están importando bienes de capital. Entonces, ¿qué pasa? Vos te cae 1,5 el producto. Es decir, para que el doña Rosa que está en la casa escuchando dice, ¿qué es que te cae 1,5 el producto? Es que estamos produciendo mucho menos y están viniendo mucho más bienes de consumo de afuera. ¿Y qué deberíamos hacer? A ver. No, en principio retornar a una política tal vez un poco menos pretenciosa, pero sí de administración comercial. Hay sectores que no están en condiciones de competir con las importaciones. Y aparte, acá también un poco desmitificando, en realidad, si lo que nosotros nos estamos preocupando es el costo medio de un calzado en Argentina y en base a eso queremos abrir para pagar lo más barato, en el medio hay miles y miles de puestos de trabajo. Entonces me parece que la discusión tendría que ser un pasito más adelante, tratar de buscar los mejores mecanismos de protección, si se quiere los más claros, las reglas más claras, pero desde ya que una avalancha de productos importados no puede ser nunca buena para la producción, más de bienes de consumo principalmente, porque no se trata de bienes de capital, ni piezas, ni nada que tenga que ver con la producción. Es simplemente desplazamiento de producción nacional por bienes importados en un contexto recesivo, o sea, el peor de los escenarios. Hay un textual que refiere también a lo que está pasando, es parte del discurso político de los últimos meses, indicar primero en un momento el segundo semestre y luego la llegada de las inversiones, y también el tema que se está discutiendo en estos días es el tema del blanqueo de capitales. El ministro Frigerio dio una declaración que dijo que hay algunos inversores remolones o hay sectores remolones para invertir en la República Argentina. Las famosas inversiones, pregunta vos, Iván, y quizás lo vamos despartiendo todos acá, ¿van a llegar? ¿Están tardando más de lo previsto para el gobierno? ¿Se está especulando con eso? ¿Qué pasa con el tema de inversión? A ver, a mí me parece que está buena, como lo dijo Frigerio, porque da para hacer una analogía, ¿no? A ver. Decir que los inversores están como remolones es como que un chico o una chica vayan a bailar y tengan ganas de conquistar a otro, ¿sí? A otro del sexo opuesto, bueno, o lo que sea, ¿no? Pero estamos tratando de ganarnos a alguien. Y después vuelvo a casa, no gané nada y digo, lo que pasa es que estaban todos remolones, nadie me devuelve, y le echás la culpa al otro. Bueno, pues fíjate vos lo que estás haciendo, si podés conquistar, cómo podés tratar a una persona, etcétera, y vas a tener otros resultados. Entonces, el gobierno, en vez de criticar a los inversores que vengan o que no vengan, debería pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con el déficit fiscal? ¿Qué estoy haciendo con la inflación? A mí, como ya lo he dicho algunas veces, me parece que en algunas cosas están haciendo las cosas bien, en otras por ahí no tanto, pero bueno, tienen que tener paciencia. Yo te voy a decir algo, y si le puedes preparar, Rodo, le digo a mi productor, ayer hablaba con Nito Artaza de este tema, quizás desde una visión, él tiene la cara del espectáculo en la producción, mezclamos con Mar del Plata, y su visión política también, y parte de las cosas que me decía, me citaba el caso de diferentes funcionarios del gobierno actual que desde su discurso mencionan que están pidiendo inversiones cuando ellos sus propios ahorros no los tienen para invertir acá en la República Argentina y los tienen en el exterior. Citaba el caso de Melconian, por ejemplo, que hace poco lo dijo en la mesa de Mirta Legrand, que a sus ahorros él los tiene en dólares y en el exterior. Y por otro lado sale a decir el discurso, vengan a invertir acá,
Y pensando en la cara de una inversión, ¿cómo invertir en un lugar donde los propios que han generado plata o ahorros tienen la plata afuera y no la tienen en su propio país? ¿Cómo es? A ver. Eso que vos decís es muy importante. Nico, del año 2000 hay un informe que lo compartía la semana pasada con Juan José Cruces que hizo un análisis de la tasa real negativa en el sistema financiero argentino del 2005 a la fecha. A la fecha digo, porque en el año 2006 sigue siendo la tasa real negativa. Vos ponés en un plazo fijo, ¿cuánto te da? 26%. ¿Cuánto es la inflación? 42%. Nada, no puedes ahorrar. Es muy difícil. Es muy difícil. Claro, pero solamente aquellos que han podido ahorrar este año han sido los que han entrado en el LEVAC, que lo has dicho muchas veces, lo han dicho muchas veces ustedes. Que también perdió con la inflación. Pero que recién ahora empieza a ganar. Pero que no cualquiera pudo entrar ahí también. Claro, hay que tener un cierto requisito para poder entrar en ese grupo. Sí, mira, hay una situación, es claro que hay una conducta donde el propio funcionario del gobierno tiene el dinero afuera, apareció con el escándalo de los Panama Papers, empezando por el presidente, Grindetti, que es intendente de Lanús, es decir, que ni ellos mismos tienen, Aranguren, todos tienen el dinero afuera, ni ellos mismos tienen confianza en la política que están llevando adelante, porque si no esos dólares estarían acá, y creo, hasta donde tengo entendido, solo el presidente, por el escándalo que se armó, trajo los dólares acá. Pero hay una situación que el empresariado que se beneficia del brutal ajuste que está practicando el gobierno exige más ajuste. Ese es el problema central, porque no traen los dólares. Hoy lo vimos esta semana con la consultora Moody's, que es una calificadora de riesgo, dijo, no, hay una situación en Latinoamérica muy difícil para que lleguen inversiones. Esta semana estuvo el Council of America, donde el empresariado local y extranjero fue a reunirse para ver qué políticas van a llevar adelante. Hay un problema central que es el déficit fiscal. O sea, hubo un ajuste brutal, pero el déficit fiscal no termina de bajar porque hay una recesión que achica los ingresos del Estado. Y entonces el ajuste es brutal para la clase trabajadora, pero a la clase empresarial no le alcanza y le exige más. Ahora una cosa más te quería decir. Aún resuelto el problema del déficit fiscal, que yo creo que no se va a resolver, y que estén las condiciones dadas que reclama el empresariado, hay una conducta histórica en Argentina que tiene que ver con la condición de país dependiente, donde la economía está concentrada y dominada por el gran capital extranjero en todas las ramas, en la energética, en la automotriz y demás, donde históricamente la inversión es muy baja, y sucedió en el ciclo kirchnerista. Hay propios economistas kirchneristas que hablan de reticencia inversora, es decir, mientras las empresas se las llevaban en pala, como decía Cristina Fernández de Kirchner, la inversión no acompañó ese ciclo enorme de crecimiento económico y de crecimiento de las ganancias. Entonces es muy difícil que en las condiciones de la Argentina atrasada y dominada en esos años, vengan inversiones. La concentración económica también se incrementó. Digamos, en los 10 años de kirchnerismo, la concentración económica creció exponencialmente. No estoy de acuerdo, estoy diciendo justamente eso. Pero además, Damián, Pablo, sí, porque vos hablas de una cuestión histórica. Además, yo la verdad que no comparto tu visión, pero sí me parece que hay algo histórico que se da en la Argentina, que es cada 10 años Argentina tiene una crisis. Argentina es uno de los grandes impagadores seriales de su deuda externa. Argentina tiene crisis fiscales que explotan por inflación o por crisis de deuda. Entonces es difícil recomponer la confianza en corto tiempo. El gobierno está comprometido con el gradualismo. Hay anuncios de inversión, pero bueno, si haces las cosas de manera gradual, también la inversión te puede responder de manera gradual. O sea, también miremos que ese puede ser uno de los factores por los cuales se está demorando la inversión. Y otro punto muy interesante es, el gobierno dijo, tenemos que hacer un ajuste fiscal. Hay que hacerlo, no cabe duda. Intentó hacerlo por el lado de las tarifas y hoy eso está frenado por la justicia. Eso genera incertidumbre. Eso genera incertidumbre. ¿Para vos hay que hacer un ajuste mayor? Hay que hacer un ajuste fiscal. El gasto público creció a 22 puntos. Perdón, ¿tiene que ser mayor el ajuste que tiene que haber? No lo tengo muy claro, puede que sea... A ver, que tenemos que llegar a un equilibrio fiscal, sí, pero después me parece debatible. Lo querés hacer en 4 años, lo querés hacer en 3. Lo que pasa es que si uno mira a Grecia, lo inevitable son las consecuencias. No se entiende. Si el camino va a hacer un ajuste mayor, digo, ¿qué expectativa hay para la gente? Hay dos cuestiones ahí. En primer lugar, pero el problema fue el desajuste. Tenés dos cuestiones. Si el problema era el déficit fiscal, no hubiesen regalado 33.000 millones de pesos en 6 meses con las retenciones. También la presión tributaria. Tampoco hubiese hecho la devaluación para transferencia de ingresos, y ahora querés morder de los subsidios tarifarios porque estuviste regalando los primeros 6 meses, incluso bienes personales y otros impuestos de los más progresivos que tenés en la estructura fiscal. Primero, así que retenciones no creo que sea para nada progresivo. Hay una cuestión. El impacto distributivo sí es progresivo, estoy de acuerdo que en términos nominales no.
Ahora, hay otra cuestión que es que no estamos debatiendo, cómo se sostuvo durante estos 9 meses ya que las inversiones no vinieron, y es el fenomenal endeudamiento externo al que accedió el país con el cambio de gobierno. Hay estimaciones que se tomaron hasta entre 35.000 y 40.000 millones de dólares en 8 meses, es decir, 10 puntos del PIB en deuda solo en 8 meses para sostener este esquema en donde todavía las inversiones no llegaron y eso que tuviste diferenciales de tasa extraordinarios. Estás hablando de déficit, Sí, es lo pero mismo. no es lo mismo porque entonces vos querés depende- un ajuste mayor también. Bueno, estamos todos de acuerdo, hay que hacer No, ajustes. en Me absoluto. parece que él dice que no cubriste, me parece que con esa No zanjaste deuda la- no cubriste el Pará, déficit. déjeme, déjeme traducirlo porque obviamente usted tiene un nivel técnico que hay que empezar a subtitularlo de a poco. ¿Cuáles son las reservas? ¿Cuánto tenemos de reserva del 31.000 Banco Central? millones. 31.000 millones. La deuda que tomamos es la misma cantidad de las más, reservas que más, tenemos. Un poco más, más. ¿Cuánto más. es la cantidad de deuda? Y entre 35.000 y 40.000 millones. Casi la misma cantidad de reservas que tenemos en el Banco Central es la cantidad de deuda que se ha tomado en el último Sí, tiempo. y ¿Podemos en decirlo muchos así? casos, Nico, toman deuda las provincias a tasas exorbitantes, garantizadas por el propio Estado Nacional en ¿Cómo? muchos casos. A Es ver, decir, de esa deuda tomada y de la falta de inversiones en una proyección a estos 4 años de gobierno, ¿cómo se va a pagar eso? Tenés que crecer el producto en un ritmo que no lo está. Igual la deuda no se toma para pagar en los últimos 4 años de Macri, se está tomando deuda hasta el 2030. no, Entonces, claro, seguro, por pero, eso, se va- pero en el corto tenés que- plazo, ¿cuál es el impacto de esa carga Déjame tributaria? hacerte una pregunta más allá, Damián. Ayer analizamos en esta charla, de verdad que fue muy interesante, la pueden ver en YouTube, ahí con Nita Artaza, me contaba, respecto al blanqueo de capitales, a ver si coinciden ustedes, que si la gente que tiene plata fuera en la Argentina blanqueara, digamos, si la plata que está fuera se blanqueara en un 10%, o sea, de toda la plata que hay, Sí, hay un solamente se PDI, blanqueara el 10%, no deberíamos contraer deuda. Sí, es correcto porque hay estimaciones Pero que hay hasta 400.000 son millones de cuestiones- dólares. a ver. No, pero son cuestiones diferentes. O sea, una cosa es que yo tengo, no sé, $1.000 afuera y los quiero declarar, los puedo dejar afuera, los puedo traer. Imagínate que los traigo y los pongo en el banco. Bueno, Sí. ok, eso es una cosa. Ahí estoy financiando el sector financiero que después puede darle un crédito a una empresa. ¿Sí? Es una cosa. Otra cosa es la deuda del gobierno a las provincias. Esa va a aparecer siempre que tus gastos sean superiores a los ingresos. Pero pará, Entonces, pero esa eso es es la de Yo deuda. tengo una cosa ¿La tomás del afuera o blanqueo. adentro? Sobre el ¿La blanqueo. tomás afuera o adentro? No, si la No, tomás- no, es claro que en Argentina hay 400.000 millones de dólares fugados del país. Mucha plata. Hay un Mucho régimen PDI, más o menos. de fugadores, decíamos lo de los Panama Papers, pero por ejemplo el propio ministro de Hacienda, Prat Gay, fue el que habilitó la fuga de capitales de Amalita Lacroze de Fortabá, de Loma Negra, Las Caisas en un HSBC. caso que está registrado, fue facilitado por el HSBC, es decir, que se pone la esperanza del país que haya un mínimo crecimiento, una mínima reactivación económica, que yo creo muy difícil que suceda en manos de los fugadores. Por eso también es raro que se esperen inversiones, porque la lógica más vos bien no- va en el sentido contrario. Pero Yo te lo dije la semana te dije, pasada. claro, ¿no van a haber inversiones para vos? Yo creo que va a ser muy poco y van a venir inversiones Pero esa solo en los lugares pero, donde logren Nico, y depende condiciones de, Nico, de ahora bajísimo valor de la mano de obra. Nico, Ahora ven. escuchame, hay algo importante. Vos sabés que todavía no tenemos cuadro tarifario. Vos imaginate una inversión extranjera directa. Cuando arma un cash flow, o sea, un flujo de fondo, viene a invertir al país Sí, y no dice sabe cuál todavía, va a ser sí. el gasto futuro que voy a tener para el retorno de mi inversión. No lo sabe. Entonces es muy difícil que una inversión extranjera, por lo menos hasta octubre, llegue a nuestro país. Respecto de del blanqueo de capitales, se estima que el piso sería 20.000 millones. 20.000 millones es un fracaso. Estamos diciendo que hay 400.000 dólares. 400.000 millones de dólares. 20.000 millones genera una dependencia, digamos, de una expectativa de ponerle una estampita al San Históricamente Blanqueo. nunca funcionó el sistema Y de bueno, blanqueo, ¿no? No, Es igual que- ahora coincide con una A coyuntura ver. internacional que para el gobierno es favorable. ¿Cruzar la información? Que va a haber Sí. cruce de información, entonces se estima que va a tener algún tipo de éxito. De hecho, hay bancos internacionales que están financiando el ingreso al blanqueo en Argentina. Tienen sus clientes VIP argentinos no declarados y les otorgan Sin- préstamos a tasa sin subsidiada. Ahorro, sin ahorro nacional no hay futuro. Igual Esto es- dudo. Bueno, está bien, tema- igual Yo dudo. dudo. Sí, Pará, está bueno, Bueno, está es bueno una la respuesta plata que está fuera es ahorro circunstancial a una nacional, situación Bueno, crítica. pero está bueno porque Pero no está acá. históricamente nos hemos acostumbrado en la Argentina a que la gente que tenga un gran poder adquisitivo, su plata, sus ahorros, sea en la moneda que sea, la tiene fuera del país, no circula en Sin nuestro ahorro país. nacional no hay futuro porque el costo de intermediación financiera es alto, porque las empresas, pequeñas empresas sujetas de crédito tienen un alto costo de financiamiento, porque sin ahorro nacional, Nico, no puedes ni financiar la inversión pública ni darle condiciones a que la inversión privada aumente. No es un problema de Argentina, es un problema de América Latina, pero Argentina la realidad que en los últimos 10 años lo ha incrementado ese problema.
problema. Claramente lo he incrementado. Después del corralito tuvimos una oportunidad. Y lo que digo yo, con tasa real negativa del 2005 a la fecha, la realidad es que los agentes económicos son racionales. Seguramente que acá hay argentinos que fugan la plata porque quieren enriquecerse o conservar el patrimonio de su capital. Pero la realidad es que cómo generamos las condiciones para que eso no suceda, porque en Brasil no sucede tanto. Bueno, vamos a hacer algo. Tengo que hacer una pequeña pausa. En un ratito vamos a meter los temas que también son realmente polémicos. ¿Se acaban las cuotas en las tarjetas de crédito? ¿Sí o no? Quiero que me lo respondan en un ratito nada más. Creo que es un tema delicado, una gran discusión que se está dando con el gobierno en estos momentos. Y también el tema del desempleo, la reactivación económica en la República Argentina. ¿Qué está pasando con la actividad, con el consumo y a la vez la desocupación? Hacemos una pausa, son 2-3 minutos y ya